Hola, ¿cómo estás? Tu servidor Israel Rubalcaba te da la más cordial bienvenida a tu programa Viviendo en Plenitud. El día de hoy tenemos un programa precioso. Vamos a hablar acerca de los niños. Dios ha hablado cosas con referente a ello y vivimos un tiempo crucial donde verdaderamente a los niños se les quiere quitar su identidad, se les quiere atacar en sus maneras de pensar, en su desarrollo. Por lo tanto, vamos a desarrollar todo un tema con respecto a la enseñanza de los hijos. Sé que vas a aprender mucho, tu papá, mamá. Yo te invito a que esto lo estés compartiendo, lo que vayas a escuchar. Medítalo, júzgalo, tómalo, sobre todo atesóralo y aplícalo, porque yo sé que va a ser de mucha bendición. Yo te pido que te quedes en el transcurso de este estudio. Trae una libreta, trae una pluma y ponte a estudiar. Lo bueno que esto lo puedes escuchar las veces que tú quieras. Así que vamos a ir a un corte y comenzamos inmediatamente. Sé bienvenido. Qué gusto poderte anunciar que en este año vamos a estar celebrando nuestro Congreso Internacional el día 2, 3 y 4 de agosto. Como cita base tenemos Juan 17:22 y vamos a tratar acerca de la unidad. En expreso nuestro congreso se llama Somos Uno y la escritura nos dice, Jesús hablando, Padre, la gloria que tú me diste, esta misma gloria se las he dado para que sean uno. Espera grandes sorpresas, grandes actividades y sobre todo aprender acerca de la unidad de Dios, no la humana, sino dejar que Dios nos una a través de su palabra. Por lo tanto, lo que sigue es algo extraordinario. Bueno, como te decía, vamos a tocar el tema acerca de los niños. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, hay un episodio que para mí me llama mucho la atención porque mostró el corazón de Dios acerca de la familia y de los niños. Quiero que sepas que la familia es la célula o el fundamento o la base estructural o los pilares de un desarrollo de cualquier sociedad. Familias divididas, naciones divididas. Y esto es algo que ha trabajado mucho el diablo. Ahorita con tanta tendencia de mala enseñanza, queriendo desvirtuar el concepto de familia a lo que se llama una familia tradicional como papá, mamá e hijos. Yo no sé por qué toman el término tradicional, si es la familia natural, eso es natural, ¿sí? Para reproducirse, para tener una familia se requiere los ambos sexos, aún en las diferentes especies de seres vivos. Tú me vas a decir, no, es que también la homosexualidad es natural. No es cierto, todo eso se desvirtuó con el pecado. La palabra de Dios nos viene a enseñar cómo son las cosas que eran al principio. Y en esto, fíjate lo que dice en el capítulo 10, verso 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó, y les dijo, dejen a los niños venir a mí, y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño lo recibe, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Papás queriendo que sus hijos fueran tocados por Jesús, los discípulos en un concepto legalista tradicional, ellos pensaban que estaban haciendo su trabajo, que no molestaran a Jesús, se los impedían y Jesús se indignó. Esa palabra en griego, se exasperó, los regañó, les llamó la atención, dijo, déjenlos que se acerquen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niños tienen que conocer de Jesús. La palabra misma está establecida de esa manera. Veo cuánta injusticia hay con respecto a la enseñanza de los hijos. Yo veo familias, sobre todo en la iglesia, papás que pueden ir o no ir a la congregación.
Eso sí, para ir a la escuela a los hijos les obligan, no importa que el niño no quiera, y tienen que ir a la escuela porque piensan que el estudiar de forma secular los va a desarrollar y los va a realizar. Es importante el estudio educacional de las escuelas, pero lo primero es que se acerquen a Dios, que tengan contacto con Dios. Si la misma diligencia para que los lleven a la escuela primaria o secundaria o kinder fueran para que fueran a la congregación, esto sería muy diferente. Y te lo voy a decir por qué. El diablo sabe los tiempos donde poder cambiar la esencia o la forma de pensar de la gente. Todo lo que opere en la niñez se va a cosechar más adelante. Y es un principio satánico quitarle la identidad a los niños para que se desarrollen con errores de identidad, con errores y problemas de estima, de imagen. Y te voy a poner este caso. Cuando el pueblo de Israel fue conquistado por Nabucodonosor y se los llevaron cautivos a Babilonia, la escritura dice que allá se levantó un rey y dijo: escojan jovencitos, niños, de entre los príncipes de los judíos que sean de hermoso parecer, que conozcan letras, y los van a preparar para que nos sirvan. Lo tremendo es que tenían que entrar a la escuela del imperio babilónico, tenían que ser preparados y alimentados de una manera especial, y sobre todo les cambiaban los nombres. Quiero que vayamos al libro de Daniel, en el capítulo 1. Sé que va a estar interesante esto, porque lo importante es que tú conozcas cuál es tu responsabilidad como papá. Dice la escritura en el capítulo 1, versículo 6, entre estos niños, o jóvenes niños, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Yo te he explicado que el nombre genera identidad o describe la identidad. Y aquí quería quitarle los nombres hebreos para ponerles nombres de dioses babilónicos. ¿Qué quiere decir? Que quieren quitarle la identidad, porque esto es el plan. El plan. Vivimos tiempos, si tú ves el libro de Amós, el profeta decía cómo se utilizan hasta los instrumentos para llevar al matadero a los bebés, a los jovencitos. En el tiempo de la adolescencia, de la carencia de experiencia, es cuando Satanás está operando. Ahí les meten drogas, les meten imágenes, conceptos, etc. Que ahorita hay una corriente que quiere quitarle la identidad a los niños. Hay lugares donde dice que se deja el acta de nacimiento en blanco. No se les determina el sexo hasta que el niño escoja qué sexo quiere seguir. Eso es una aberración. Eso es una aberración. A veces se le dice que el niño puede escoger su sexo cuando por ley ni siquiera puede votar, pero sí, si no puede votar, pero sí tendrá capacidad de escoger su sexo. Son cosas tan ilógicas al respecto. ¿Por qué? Porque el diablo quiere quitar la identidad. Acuérdate que lo que el diablo hace es querer trastornar toda la creación, quererla hacerla sucia, inmunda. Y por eso yo te digo a ti, ¿cuál es tu responsabilidad con respecto a la palabra? Vamos a iniciar con esto. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, se enseña algo acerca de una ley que Dios les dice. Esta es una orden que tiene que operar de padres a hijos. En el capítulo 6, versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Dios mandó que se les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra en la cual pasas tú para tomarla, para que temas a Yahweh Dios,
para que lo respetes, guardando todos sus estatutos y sus mandatos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Quiero que sepas que Dios estableció el principio de familia porque Él siempre anhelaba formar una generación, establecer una descendencia. Si tú vas al libro de Malaquías, así lo establece, que Dios va en contra del repudio y de la dureza del corazón, porque desde un inicio, en el capítulo 2, ¿sí?, dice en el versículo 15, no hizo Él uno habiendo en Él abundancia de espíritu. ¿Y por qué hizo uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Por qué hizo un matrimonio de un varón y una mujer? Porque buscaba descendencia. Él desea reproducirse en el hombre. Que todos seamos hijos de Dios, que todos puedan disfrutar de su divinidad. Esto se los enseñó el pueblo de Israel, de la gran responsabilidad de transmitir el mensaje de generación en generación. Es una orden a los padres, algo que los padres han dejado de hacer. Han dejado que solamente en la iglesia, de vez en cuando, los hijos escuchen algo de la palabra, que a lo mejor ni siquiera en la iglesia se les da enseñanza correcta acerca de la palabra de Dios. A lo mejor nada más los entretienen, les ponen juegos o les cuentan una historia bíblica y no les enseñan la revelación. La responsabilidad de transmitir el mensaje son de padres a hijos. Y tú como papá, tú eres el pastor de tus hijos. El pastor y tu esposa es la pastora. Y deben de transmitir el mensaje a tus hijos para que tus hijos a su vez lo transmitan a sus hijos y así sea. Y sobre todo, es un derecho. ¿Por qué? Porque de esta manera viene la revelación. Abre la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 29. Y es algo poderoso. Versículo 29. Fíjate lo que dice. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh vuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios habla de revelación, es un derecho de los hijos. Eso es algo que les corresponde a los hijos. No historias bíblicas, sino transmitir la condición correcta. Esto lo estableció con el primer hombre después del diluvio que se agarró de la fe, Abraham. Y fíjate, vamos al libro de Génesis, algo que a mí me impactó. Cuando lo leí, híjole, me gocé. Dice la palabra de Dios que caminaba Abraham con Dios. Iban rumbo a lo que se conoce como Sodoma y Gomorra, capítulo 18. ¿Sí? En el versículo 16. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham caminaba con ellos, acompañándolos. Y Yahweh dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir a Yahweh, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjate lo que dice. ¿Le encubriré a Abraham mi plan? No, porque Abraham será tan honorable que lo que yo le transmita se lo va a transmitir a sus hijos y se los va a enseñar para que este plan prosiga y se cumpla a su tiempo toda la salvación de los hombres. Abraham se constituyó amigo de Dios. Iba caminando con él, acompañando a Dios. Y así es lo que tú tienes que estar enseñando a tus hijos. Este es el principio de que tú transmitas el evangelio a tus hijos y sean enseñados. ¿Vamos bien? Ahora bien, vemos cómo Abraham se puso en acuerdo con Dios, se asoció a ese plan
Y estaba consciente, Dios lo dijo. Abraham transmitirá el mensaje a sus hijos, a sus nietos y a toda su descendencia. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió? El pueblo de Israel no hizo caso al respecto. En muchos episodios de la Biblia se ve cómo hijos no conocían de la palabra. Y para esto yo quiero leer el libro de Salmos. En el Salmo 78 es un salmo poderoso que quisiera tocar contigo para estudiarlo. 78:1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Te acuerdas de la revelación? Que es un derecho para los hijos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. El mensaje se transmite a través de la predicación, a través de la enseñanza. Dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Yahweh y su potencia y las maravillas que hizo. Fíjate, este salmo dice: transmitiremos el mensaje, que conozcan al Dios vivo y poderoso. Ahora ve, versículo 5 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Es una ley que tú transmitas el mensaje a tus hijos. Se me hace muy injusto e irresponsable la actitud de muchos de no acercar a sus hijos a la palabra de Dios. Tú mismo se los estás impidiendo. Esto trajo en su momento indignación a Jesús con sus discípulos. Te vas a evitar muchos problemas. Ahorita, ¿cuántas mamás están sufriendo porque sus hijos andan en drogas, andan con gente mala vida, andan en codicias, andan en deshonra? La Biblia en Proverbios dice que se levantará una generación que no honrará a su padre y a su madre no va a bendecir, sino que la va a maldecir. Y todo porque no se ocuparon de transmitir o presentarles al Dios vivo. Quiero seguir leyendo esto. En el versículo 6 dice: ¿para qué es esta orden que se transmita? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Con qué finalidad? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y que no sean como sus padres, una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Fíjate lo que dice. El hecho que tú transmitas y les enseñes a Jesús, a tus hijos, que les presentes la palabra, el evangelio, ellos van a poner su confianza en Él. Vas a descansar en eso. Vas a ver hijos que toman victorias y que no están dependiendo de ti siempre. Este es el principio de tu responsabilidad como padre. Cuando no se llevó a cabo el pueblo de Israel, sucedieron cosas. Déjame te leo un escrito en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 2, en el versículo 19 y 21 dice: levántate y da voces de llanto y clama por la vida de los niños que se están muriendo en las calles de hambre. Los jóvenes y las jovencitas son muertas a espada. ¿Cuántos jóvenes están muriendo? Todo porque no conocen la palabra. Y todo esto puede empezar desde la niñez, desde niños. Y voy a platicar un hecho que sucedió. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, hubo 3 generaciones. La generación que salió de Egipto, sí, los niños que apenas, los adultos que salieron de Egipto, y dentro de ahí iban niños, y iban otras mujeres embarazadas. Ahí está una generación en el desierto. Esa generación que salió de Egipto se murió, no tuvo capacidad, no quiso ser enseñada. Es a lo que se refiere una generación contumaz y rebelde, que no escucharon ni fueron fieles a Dios, por eso no entraron a la tierra prometida. Pero los niños que salieron, ellos sí pudieron entrar en la tierra prometida.
Después de 40 años ellos eran los ancianos o los adultos. Pero en el desierto nació otra generación que no conocía Egipto y que solamente les tocaba escuchar que iban a entrar a la tierra prometida. Esa generación que Josué posteriormente lideró para entrar a la tierra prometida, hicieron grandes cosas. ¿Por qué? Porque desde chiquitos, durante 40 años, veían la nube o la columna de fuego y preguntaban y decían, ¿es Dios? Y escuchaban cómo Dios hablaba, etcétera. Tenían contacto con Dios. Esa generación tomó la tierra prometida, pero fíjate lo que pasó en el libro de Jueces. Tanto estaban tan preocupados por entrar a tomar la tierra prometida que dejaron a un lado la orden o el mandato que Dios les había dicho con respecto a enseñar a los hijos. En Jueces capítulo 2 habla de cuando Josué y aquella generación murió después de haber tomado la tierra prometida. En el versículo 10 dice, 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahweh, ni la obra que él había hecho por Israel. Y en el versículo 11 inmediatamente dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales. ¡Ah, qué cara! Estaban más preocupados por obtener resultados que por transmitir el mensaje. ¿Cuántos papás están más preocupados por sus chambas, etcétera? Hoy no te llevo, hijo, porque estoy muy cansado, trabajé toda la semana. Hoy no te llevo. En muchas casas son los hijos los que les dicen a los papás, llévame papá, porque tienen hambre, desean conocer. Es una llamada de atención la que te estoy diciendo. El hecho de que tú seas irresponsable con tus hijos y no los lleves a la congregación a aprender. El hijo tiene que conocer de la palabra, tiene que conocer principios de respeto, de honor y sobre todo de integridad para con Dios. Eso te va a traer mucho descanso porque vas a enseñar a tus hijos a confiar en Dios y que desarrollen su fe. Sin necesidad, tus hijos ya no los vas a tener que llevar al médico porque tus hijos van a tomar su derecho de salud o de sanidad divina. Tus hijos no los vas a tener angustiados si van a poder trabajar o no, porque ellos van a creer, van a ser sembradores, diezmadores, ofrendadores. Desde pequeños, enseña al niño su camino y aunque fuera viejo, no se apartará. Es nuestra responsabilidad transmitir este mensaje a nuestros hijos. Tus hijos necesitan desarrollar fe desde chiquitos. No importa. Jesús vivió su niñez y sus papás lo llevaron a presentarlo al templo y también lo llevaron en el tiempo en que tenía que cumplir su bar mitzvah y pasar al servicio de los varones. Él estuvo siendo enseñado, fue elegido para ser rabino. Él no fue carpintero, fue el hijo del carpintero, pero él hizo una carrera de pastor, de rabino, en la escuela judía de aquellos tiempos. Dice la Escritura que él crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Así que espero que estas citas te sirvan. Lee mucho el Salmo 78. Ese es el plan de que se transmita. El derecho de tus hijos es de que conozcan la revelación. Tú mismo puedes ser un testigo de que no se te transmitió la palabra y por eso todo lo que padeciste. Hay gente que dice, si yo hubiera conocido a Dios antes de todo esto, pues sí, si tus padres te hubieran transmitido o hubieran conocido primero y te hubieran transmitido el mensaje. No hay justificación. No seas irresponsable. Tú fuiste llamado a temer a Dios, a respetar a Dios. Aplica estas verdades, enseña, transmite a tus hijos esta palabra y deja que tus hijos se desarrollen. Tus hijos son bendición, es bendito el fruto de tu vientre y tus hijos son enseñados por el Señor. Hay tantas promesas de ello.
se sientan alrededor de tu mesa como plantas de olivo. Tus hijos serán llamados de los 4 puntos cardinales. Reyes serán sus ayos, reinas serán sus nodrizas. Así dice la palabra del Señor. Que tus hijas y tu descendencia será poderosa en la tierra. Así dice el Salmo 112. El hombre que teme al Señor, que enseñe y transmite el mensaje a sus hijos. Así que yo te invito a que lo lleves a cabo. En el libro de Reyes hay casos de niños que empezaron a reinar a los 8 años. Y los que tenían pastor se desarrollaban y hacían lo bueno para con Dios. Los que ignoraban hacían lo malo. Velo en Crónicas y en Reyes y vas a ver. Tus hijos pueden empezar a reinar desde ahorita, desde 3, 4, 5, 6, 7 años, que conocen la palabra y lo empiezan a aplicar. Esto es una palabra para ti, papá. Tú eres pastor, te bendigo, te amo. Y recuerda, Jesucristo, tu palabra es poder.